En el pasado hubo un tiempo en el que el mar unía continentes, dando paso a una era de descubrimiento y conquista que cambió el mundo para siempre. Pero detrás de los gloriosos relatos de los imperios que algún día surgieron, se esconde una historia más compleja, que sigue vigente hasta hoy día. La leyenda negra española. La leyenda negra española es como un espejo que refleja una versión crítica de lo que hizo España en América y Europa hace cientos de años, desde la conquista de nuevos territorios hasta la difusión del catolicismo. Las acciones de España han sido siempre motivo de debate y controversia. Hoy día seguimos hablando de la leyenda negra española, cuestionándonos cómo contar nuestra historia y qué impacto tienen nuestras identidades, sociedades y culturas. En este documental vamos a explorar qué significa la leyenda negra española, cómo nos afecta hoy día y qué podemos aprender de ella. ¿Qué papel juegan nuestras historias pasadas en cómo vemos el mundo hoy día? ¿Y cómo podemos entender mejor nuestras diferencias para construir un futuro más unido? Únete a nosotros en este viaje a través del tiempo y descubre los relatos de la leyenda negra española. Buenos días, mi nombre es Javier Eladio Guzmán, soy profesor en el Departamento de Humanidades del Colegio Seca Alborán y bueno, algunos conocimientos históricos tenemos, siempre me gustaría tener mucho más y en Historia Mundo Contemporáneo de la clase en primero de bachillerato y gustosamente voy a contestar de forma sintética por el tiempo y por ignorancia de uno mismo preguntas que me van a formular sobre la leyenda negra. Buenas tardes, mi nombre es Luis Joaquín García Méndez, soy profesor de Geografía e Historia en el Colegio Internacional SECA Corán y doy clase tanto en secundaria como en bachillerato, tanto en el programa nacional como en el internacional. Buenas tardes, yo soy José Cardona, soy también profesor de Geografía e Historia en el Colegio Seca Alborán y doy también clase tanto en secundaria como en bachillerato. Supuestamente verdadera sobre la monarquía hispánica, pero que en realidad es falsa, sobre cuestiones muy negativas acerca del Imperio Español. ¿Qué cosas negativas? Bueno, que cómo expulsamos a los judíos, a los moriscos, que la conquista de América en vez de conquista pues fue un genocidio. Es cosas negativas sobre el pueblo español, la monarquía española. Básicamente la leyenda negra es información negativa, mala prensa, pero quien la daba como noticia buena y fidedigna. ¿Qué conocemos como la leyenda negra? Bueno, como leyenda negra entendemos la, la creencia de que los españoles que llegaron a América eh, perpetraron ¿cómo decirlo? Crímenes. Crímenes, violaciones de derechos, lo que entendemos como derechos humanos, que en aquel momento aún no existían, no se contemplaban como tal. Eso es lo que yo creo que es la leyenda negra. Yo lo entiendo como un relato que se construye y se transfiere hasta donde yo sé a partir del siglo XVII y que se asimila en mayor o menor medida tanto desde dentro de España como desde fuera. ¿Qué conocemos como la leyenda negra? Pues mire, por la leyenda negra, según nos dieron a nosotros clases, pues era una hostilidad en contra del Imperio Español y por entonces ya solamente no solo el Imperio Español, sino por la época en la que yo nací, contra España incluso de la actualidad. Podríamos decir que era una serie de falacias o exageraciones con respecto al Imperio Español, sobre todo especialmente porque era quien dominaba el mundo, era el imperio donde no se costaba el sol, creo que se decía, ¿no? De Filipinas hasta América, es verdad que no llegaba el día a terminar, pero sí era una serie de comentarios y prejuicios negativos contra el mundo hispánico. ¿Y qué se sabe del origen histórico de la leyenda negra? Posiblemente me equivoqué, pero bueno, si no te contesto ahora exactamente el origen histórico, pero tiene algo que ver en la zona de la península itálica, porque Italia todavía no existía en la época del Renacimiento, cuando la corona de Aragón y luego la monarquía hispánica
pues estaba allí de excursión y gestionando los asuntos, pues claro, es de recibo que a los habitantes de esas zonas, del reino de Nápoles, pues no les gustase ese control de la corona española, de la corona aragonesa, de los españoles, y cuando no te gusta el que te está gestionando y controlando, pues empiezas a decir cosas negativas. El origen creo que está en esa zona. Ya, pero también sabemos que tuvieron participación otras naciones, ¿no? Como fue más adelante Francia, la propia Holanda, ¿no? Por eso te he dicho que creo, a lo mejor me confundo, el origen puede estar por ahí, pero luego se expandió. Se expandió en la zona de que llamamos Países Bajos, que llamamos Holanda, Bélgica, Francia también, y toda la zona anglosajona, especialmente Reino Unido y su eje Inglaterra. Vale. ¿Y qué se sabe del origen histórico de la leyenda negra? Pues como decía, y hasta donde yo sé, se construye sobre todo desde fuera por intereses que son ajenos a los propios nacionales, intereses históricos, intereses también que tienen que ver pues, con la economía, con el desarrollo del comercio de las Indias, como apuntabas tú, ¿no? Desde que se produce el descubrimiento, em, desde Gran Bretaña o desde el mundo anglosajón y esto, como decía anteriormente, pues cala y se transfiere. De manera que parece que hasta nosotros mismos lo hemos asimilado y lo hemos creído. Sí, bueno, un poco más que añadir, es una revisión histórica hecha desde el nacionalismo, desde otras culturas que también tuvieron su imperialismo y existe esa comparación entre el español y el anglosajón, por ejemplo. Sí, también habría que incluir a los holandeses, que evidentemente tenían interés en socavar las relaciones que habían establecido y los contactos a nivel global que se habían establecido desde el descubrimiento de América, pero no solamente en América, sino también en Asia, en el Pacífico. Sí, ya, es que no sé, más países, pues a lo mejor ya, si nos centramos en la leyenda negra como se entiende ahora, las reivindicaciones que llegan desde Sudamérica, de contemplar la conquista de América desde el punto de vista de los indígenas, Día de la Raza, ¿no? de la raza. Era acerca de los países y los medios que expandieron el bulo, ¿no? De la leyenda negra. Claro, pero el motivo es, lo importante es saber por qué dicen la leyenda negra. Hay que saber que en los siglos finales del XV, sobre todo el XVI, inclusive el XVII prácticamente entero, pues quitando a China, que es gran civilización, gran imperio, pero que estaba de forma concéntrica y no se quería en el centro del mundo y no quería mucho contacto con los demás, el otro gran imperio existente en esa época era el imperio español. Y en aquel momento Francia no podía hacerle frente ni militarmente ni culturalmente. Culturalmente éramos la potencia del mundo. O sea, en pintura, en literatura. O sea, Shakespeare surge como intentar que ellos tengan su propio Cervantes. O sea, el siglo de lo español es el culmen de la literatura española, pero casi de la literatura universal. Entonces, no pueden hacernos frentes ni culturalmente, ni militarmente. Entonces, ¿cómo empezaron a hacernos frentes? Pues con falsa ideología, con noticias, con lo que llamamos bulos. ¿Por qué? Para desacreditar. Ya los ingleses, hay que tener en cuenta que la palabra Hispania de los romanos afectaba el territorio entero de la península y celtibérica en realidad. Y durante unos 60 años, Portugal o el Reino de Portugal y todo el conglomerado de Castilla, Aragón, etcétera, pues durante 60 años, a finales del siglo XVI, a principios del XVII, durante 60 años estuvimos juntos, hermanados. Y por ideas lanzadas desde Inglaterra, pues consiguieron que cierto noble portugués se sublevase y consiguió la separación de Portugal. Desde entonces, pues somos hermanos separados, pero en realidad hermanos ibéricos. Pues algo parecido ocurrió más adelante con América entera.
Es decir, consiguieron dos cosas. No solo que América, la España americana, ¿cómo lo llamamos? ¿América española o España americana? Porque es que España se construyó, no un día concreto, ni una fecha concreta. Evidentemente, en el siglo XII España ya estaba consolidándose con Alfonso X el Sabio, serían los inicios. Pero bueno, a partir de los Reyes Católicos es cuando esto ya se pone en funcionamiento y digamos que es a la vez que se cierra en la península ibérica la cristiandad, que ya tiene todo el control sobre el mundo islámico, sobre el mundo judío hebraico, pues sigue hacia América. Era una expansión. En realidad se quería tomar al turco por detrás. O sea, no se fue a América, se fue a las Indias, se intentó ir. Por eso se hizo la primera globalización marítima, para intentar controlar el globo terrestre. ¿Y qué estoy intentando decir? Que hubo un momento que América prácticamente entera pues era monarquía hispánica. Y como no podían contra nosotros militarmente, empezaron con esas leyendas negras. Y consiguieron no solo que la América española se independizase, aquí viene lo grave, sino que se independizase de forma fragmentada. Incluso cada virreinato, algunos de esos también se fragmentaron. ¿Por qué? Divide y vencerás. ¿Qué impacto tuvo la difusión de la leyenda negra sobre la percepción de España como potencia global y o colonizadora? Pero en el momento, ¿Y dentro de España o dentro y fuera? En En general. general, globalmente. Bueno, en relación con lo que estabas diciendo, ¿no? Sobre todo. sí, Sudamérica, Sudamérica, sur de los Estados Unidos, Centroamérica. sí, toda esa zona que, bueno, se sienten parte, no sé si es un sentimiento, cómo descendís ese sentimiento, pero agraviado por las acciones de los españoles y quizás también por las reivindicaciones que hacemos al celebrar ese Día de la Hispanidad. Ellos lo entienden de otra manera. Y aquí en España celebramos ese hito histórico de la llegada de Colón y a lo mejor no contemplamos todas las consecuencias que tuvo, no solo las positivas, sino habría que contemplar también las negativas. Aquí hay una cuestión de perspectiva que es interesante valorar. Y al final se hacen, aunque no se deba, o no se quiera, usos de la historia, dependiendo de los intereses que se tengan. Desde la perspectiva española, pues hay un uso nacionalista, ¿no? De reivindicación de lo español, si es que se puede definir lo que es de una manera clara. Y desde Latinoamérica, Hispanoamérica, se hace un uso reivindicando las raíces indígenas que habitaban ese continente antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, lo interesante desde el mundo de la educación es entender que existen distintas perspectivas y desde ahí poder llegar a un análisis profundo de lo que significa la leyenda negra. Entender la justificación de todas las posturas y tener un análisis más amplio. Hombre, también es cierto, ¿no? Que ya que estamos estudiando historia, es importante contemplar los eventos históricos desde la perspectiva ya no solo actual, sino también desde la época, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y en relación con lo que decía José, si estamos hablando de derechos humanos, los derechos humanos no existían como concepto en 1492, por lo tanto no se puede reivindicar con carácter retroactivo. Mm. Claro, pero también es cierto, bajo mi punto de vista, que mirar la historia desde el punto de vista del presente también, aunque no sea lo habitual a lo mejor, pero también creo que puede tener aspectos positivos, ¿no? Entender que se cometieron crímenes, aunque se pueden tratar de entender en el contexto de la época, pues la verdad, no, o sea, entenderlo, pero no defenderlos, digamos, ¿no? Porque hemos evolucionado como sociedad. Sí, bueno, Y, claro, ahí está la reflexión. Contextualizar. claro, entender en el contexto, pero también saber lo que Saber hoy lo que entendemos que es positivo y negativo. Claro, saberlo evaluar respecto Claro, a lo que pensamos hoy. No sé, ya. sí. Perfecto.
Luego, iba a preguntarle sobre el impacto que tuvo la difusión, ¿no?, de la leyenda negra, sobre todo en la perspectiva de España como ya no solo país, nación, sino como también potencia colonizadora. La difusión fue terrible, brutal y rápida y que perduró en el tiempo y todavía perdura. Consiguieron hacer creer a todo el mundo que la Inquisición peor y más sangrienta se dio en España. Cuando ya son datos históricos, podemos contabilizar, evidentemente, cualquier muerte humana, cualquier asesinato es digno de compasión y digno de pensar que no ocurra más veces asesinatos. Pero si contabilizamos los ejecutados en la Inquisición española con los ejecutados en Inglaterra, en Francia, en Suiza, pues el número es abismal en Centro Europa comparado con España. Pero supuestamente los malos de la película es nuestra Inquisición. Nuestra Inquisición es curioso porque hay museos sobre la Inquisición española en la que se han inventado máquinas de torturar que no existían y ahora no las ponen como si fuesen máquinas que los españoles utilizamos en la Inquisición, cuando eso es falso. Eso es lo que se ha conseguido. En América se ha conseguido que pensar que hicimos un genocidio, se ha conseguido pensar que destrozamos su cultura, que impusimos nuestra religión, que impusimos nuestra cultura. Eso se puede responder rápidamente, pero lo gracioso del asunto es que la leyenda negra no solo se la han creído franceses, ingleses, suizos, estadounidenses, sino quien más se ha creído la leyenda negra somos los españoles. Por no dejar lo del genocidio y colonización, es que sé que decimos colonización, pues muy rápido para no extenderme, para mi entender, España, a menos la España de los Austrias, no tuvo colonias en América. Es que América era España. Castilla se hizo España en la península ibérica y en América. Colonia es, llega un imperio, llega una civilización, se va de excursión a saquear, a robar recursos y entonces hace unas instalaciones, un puerto en zona marítima. ¿Para qué? Para poder robar rápido recursos e ir rápidamente a la metrópoli. Y si hay problemas, salir rápido huyendo. Y no se construyen ciudades. España lo que hizo es, sí, la costa, las islas y el interior de América. Hay ciudades españolas en América que se hicieron a 1000 kilómetros de la costa. Eso no tiene sentido con la colonización. ¿Cómo vas a colonizar a alguien? ¿Cómo vas a hacer un genocidio y a la vez hacer hospitales? Hospitales para que la gente allí autóctona, si tiene enfermedades, se cure. ¿Cómo vas a hacer un genocidio si a la vez estás haciendo universidades? No tiene sentido. España hizo universidades, España hizo hospitales públicos, hospitales públicos. ¿Cuándo fue la primera universidad que hicieron los ingleses en su zona de influencia en América del Norte? En qué año? De memoria no lo sé, pero tardaron 60 años, 10 arriba, 10 abajo, a hacer la primera y España ya tenía una treintena de universidades. Universidades en las que se estudiaba también los idiomas autóctonos, porque no se impuso el español. Es decir, quien llevaba la fe católica era evidentemente el cuerpo religioso, misioneros, sacerdotes, y ellos sabían que con un idioma extraño no podían convertirlos al cristianismo. Lo que hicieron esos misioneros fue ellos aprender los idiomas locales y a través de esos idiomas locales enseñarles la fe católica. Incluso hoy mismo, en 2023, todavía hay gente en América que su primera lengua pues es el quechua o cualquier idioma. ¿Cómo puede ser eso posible si los hubiésemos prácticamente exterminado a todos? Mirad y pensad qué ocurrió en América del Norte. ¿Cuántos quedan de los autóctonos de América del Norte en la zona de influencia anglosajona y cuántos de nosotros? La palabra genocidio significa voluntad de exterminar a un pueblo. Eso es incompatible con hacer hospitales, con hacer universidades. Con Isabel Católica
que se enfadó cuando Colón estaba ahí haciendo negocio con la esclavitud, prohibió la esclavitud y a los españoles de América se les consideró españoles, con las mismas leyes que en la península. Es más, fue algo extraordinario que dos grupos humanos distintos se encontrasen. Los españoles llegaron a pensar y debatieron y discutieron si tenían alma, los llamados indios, me llaman indios. Pensaréis, bueno, esto de que tengan alma, pues vaya debate, ¿no? ¿Cómo no van a...? Es decir, pensar si tienen alma es pensar si son como nosotros. De los Pirineos para arriba no discutían si tienen alma, eran salvajes. ¿Cuál es la política de Gran Bretaña, de Inglaterra, en su zona de influencia americana? El mejor indio es el indio muerto. Aquí en España se discutió y ¿quién ganó el debate? Los que creían que los indios tenían alma. ¿Por qué tenían alma? Porque tenían lengua. Y lengua con una gramática importante. Y si tenían una lengua compleja, con sintaxis, semántica y pragmática, tenían capacidad de raciocinio, tienen alma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tratarlos igual que nosotros. Hablando de gramática, 1492 también fue el año de la primera gramática en castellana y la primera gramática de una lengua romance. ¿En qué idioma fue la segunda gramática? Bueno, había gramáticas en latín, gramáticas en griego, ¿no? Pero a partir de ese año, ¿cuál fue la siguiente? ¿La gramática en francés? ¿La gramática en inglés? ¿La gramática en italiano? No. La gramática en quechua. ¿Por qué? Para poder enseñar los idiomas, el quechua y los demás idiomas locales. En resumidas cuentas, no hubo genocidio, pero nos hemos creído que hubo genocidio y que hubo prácticamente un exterminio cultural, cuando lo que hubo es una fusión de culturas. ¿Qué nos hemos creído? Nos hemos creído que eso, que exterminamos culturas y que México, pues ahora mismo nos pide a los españoles, al rey de España, que pidamos perdón. Tienen una confusión, porque es que en 1500 poco, cuando se funda el virreinato de Nueva España, el futuro México, es que eso no es el México actual, ni era la España actual, ni era el México actual. ¿Cómo es posible que Pizarro, Hernán Cortés, ¿cómo es posible que Hernán Cortés, con solamente 300 hombres, españoles, conquistase todo el imperio? Pues fue posible porque se le sumaron todos los pueblos dominados por los mexicas, por los aztecas. ¿Cuál es una repercusión de la leyenda negra? La leyenda rosa americana de creer de que antes de llegar los españoles era el paraíso. Los mexicas no estaban en México, los aztecas no estaban en México hace 1000 años, antes de llegar los americanos. Los españoles llevaban solo unos 200 años y eran minoritarios, pero eran numéricamente, pero eran mayoritarios en poder. Y literalmente, casi, utilizaban el resto de culturas como fábricas de carne humana, porque practicaban el canibalismo. Por eso ayudaron a Hernán Cortés a sublevarse contra Moctezuma. Tengo que respuesta porque si no, no ves. Sí, yo creo que un mensaje bastante potente y que está muy bien articulado porque, como digo, es tan así que incluso los propios españoles hemos llegado a creerlo y a aceptarlo. Además, en la historia coincide con la decadencia de la dinastía de los Habsburgo, con dos grandes insignias como son Carlos I y Felipe II, su hijo, pero luego tenemos a los Austrias menores, cuya gestión No fue tan buena. no fue tan buena
hay una decadencia clara, va disminuyendo el imperio en conflicto con esas otras naciones que se van desarrollando y que van queriendo también su trozo del pastel, y ahí es donde comienza a establecerse el relato. Entonces hay una coincidencia, y si uno se va a los libros de historia, pues ve que efectivamente el imperio español fue disminuyendo en esas fechas, y de ahí, ¿no?, parte esa asimilación. Después tenemos en 1898 el desastre de Cuba, con lo cual ya como que se va refrendando este pesimismo que forma parte un poco de nuestra idiosincrasia y que se asume y del que se parte. Pero bueno, al final no deja de ser un relato, ¿no? Un constructo, la leyenda negra, ¿no? Como yo lo veo. Bueno, le iba a preguntar acerca de la política actual, pero bueno, ha mencionado el presidente de México, ¿no? Como en reiteradas ocasiones demandado, ¿no? El perdón de los reyes católicos y de sobre todo el pueblo español. Sí, pero también en la actualidad, aquí hablamos claramente, pero que vamos a hablar de política, pero que decir que cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Hay grupos políticos que tendrán razón o mucha razón en todo lo que dicen, pero no tienen razón cuando quien sea en España diga España hizo un genocidio, ¿no? Eso cada 12 de octubre hay gente que lo dice, y eso, que me escuche, que tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero si lo dice, que sepa que va a parecer un ignorante. Bueno, ¿y cómo cree usted que ha afectado la expansión de la propia leyenda negra en un aspecto social a la población de las naciones de postimperio español hoy día? Bueno, hombre, anecdóticamente podría decirle que en México, por ejemplo, cuando celebran el Día de la Independencia, uno de los lemas es matar al gachupín. Entiendo que el gachupín es español en México. Espero que esto se quede como simplemente una anécdota ya festiva y que no sea realmente una sensación o un sentimiento real. No creo que lo sea. Dependiendo de el nivel social de donde provenga, del país, del sector, de los intereses, de la unidad que haya o no profesional o familiar con España, ese término será más o menos válido. Es cierto que políticamente todavía encontramos ciertos rechazos al hecho de haber llevado a aquella zona del mundo nuestro idioma, que es la parte que yo considero que es más importante, aunque para otros puede ser más importante nuestra cultura, para otros puede ser más importante nuestra gastronomía, para otros puede ser más importante la religión que imperaba en aquel momento. De lo que estoy convencido es que los políticos, seguro, seguro, dependiendo del país y dependiendo de la ideología, podrán utilizar este término para su propia conveniencia, muy probablemente faltando a la esencia de lo que realmente significa. O sea, que cree usted que el mensaje propio de la leyenda negra se puede regir por política de diferentes Se puede países. utilizar cualquier término, cualquier concepto, se puede utilizar a favor o en contra de los intereses de cada cual. Pero no solamente este concepto, sino cualquiera. Hmm. A lo que aparentemente puede resultar algo positivo, lo podemos ver como algo negativo. Entonces, leyenda negra ya de por sí, mire, como filólogo sí voy a entrar en este asunto. Eh, de por sí, no es un oxímoron, pero está un poco cercano, porque una leyenda suena a algo positivo. Leyenda, mito. Generalmente. Sin embargo, generalmente, una persona de leyenda, algo legendario. Sin embargo, al ponerle negro, estamos haciendo algo negativo. Mire, creo que recordar, no estoy funcionando mucho, pero podría ser un tipo de oxímoron. O sea, ya el hecho de ponerle una calificación negativa a una palabra de entrada positiva es como sueños rotos, ¿verdad? Hmm. Sueños rotos. Leyenda negra. Entonces está indicando que hay algo que de lo que se presumía tenía que ser fantástico se ha vuelto en algo negativo. Entonces podría utilizarse precisamente por esa forma de explicarlo, según los intereses de cada uno que lo vaya a utilizar. Como leyenda sin negra o como historia negra de la España en un territorio determinado. Esto sí es cierto, es perfectamente una moneda de cambio muy peligrosa, porque si los intereses no son creativos, de unidad con la sociedad, de solidaridad, de todos los valores importantes, y se utilizan de forma negativa, cualquier concepto se puede volver en contra de la persona.
O sea, no creo que el término leyenda negra sirva para hermanar una sociedad o una comunidad sudamericana o hispanoamericana con una española, pero sin embargo el término leyenda sí, o leyenda viva, o madre patria, porque el término madre patria a lo mejor sí, pero el término leyenda negra ya de por sí no es atractivo. Entonces esto es un aspecto importante. Es un término muy periodístico, por cierto, ¿eh? Totalmente periodístico, de título de periódico, la leyenda negra. Y empieza uno a pensar en todas las barbaridades que se La pueden haber verdad de la cometido. leyenda. Exactamente. Eso es un título que atrae mucho, Atrae muy mucho. llamativo. Es que de hecho, para ser un término histórico, no digo sensacionalista, pero roza un poco Sí, no, no, incluso la sensible. década ominosa, es otra época histórica española, o leyenda negra. Está interesante, la verdad es que puede ser bastante peligroso utilizar este término de manera inadecuada. Es curioso, es un tema curioso porque los procesos de independencia en Hispanoamérica vinieron determinados no por los indígenas, sino por los descendientes de la nobleza indígena que se mezcló con la nobleza española y por lo tanto se trató como en Europa también de un proceso burgués. Entonces también hay que analizar el hecho de que también hay que, también hay que analizar el hecho de que si ahora se reivindica lo indígena, eh, eso choca con los procesos de emancipación que se llevaron a cabo en Hispanoamérica. Y eso muchas veces se queda en el aire. Ese tema de la reivindicación de lo indígena como lo natural y como el origen de las poblaciones hispanoamericanas choca con el hecho de que la independencia de esos países se consiguió a través de un proceso burgués, no que vino de la base indígena. El efecto social parte de ese. O sea, hoy en día se está reivindicando la parte indígena que socialmente existe en los países latinoamericanos, en contraposición a cómo se produjo la independencia de esos países. Sí, entiendo que esa parte indígena se dejó parte de lado en el proceso, entonces reivindican su papel también. Y bueno, quería también que enfocas en esta cuestión a un tema más educacional de hoy día. Si cree usted que se enseña bien la historia de España en la época del Imperio, si cree usted que la educación ha podido llegar a ser afectada por el tema de la leyenda negra. Sí, pues es muy difícil sintetizar en los temarios y en los tiempos de los que se dispone durante un curso escolar tamaña cantidad de conceptos, de contenido, pero sí se trabaja en la materia, en uso de las fuentes de información, quién crea las fuentes de información, con qué propósito, cuáles son las distintas perspectivas que se plantean con respecto a un hecho histórico en concreto, y luego pues cada profesor en su materia, disponiendo del tiempo necesario o de la afinidad del alumnado, pues esto lo trasladará a la leyenda negra o a otros aspectos de la historia. Claro, en el campo educativo intentamos, como hacíamos antes, ver todas las perspectivas posibles. Pero claro, el campo educativo es muy amplio, no solo la escuela. También influye en lo que ven fuera de casa, de la escuela, en casa, opiniones de la familia que les pueden influir. En eso ya no podemos entrar tanto. Bueno, le iba a preguntar también acerca de el efecto social que ha tenido la propia leyenda negra, sobre todo enfocado a la educación de los jóvenes de hoy en día. ¿Y cómo se enseña? ¿Qué piensan los jóvenes acerca? Si tiene usted alguna información o la mínima idea. Lo normal es que no se enseñe, lo normal es que haya ausencia. Nosotros aquí en el SECALBRAN, hace años que los compañeros del Departamento de Humanidades, pues estamos tratando estos temas y estamos invitando al alumnado que se informe, que reflexione
y que con la información fidedigna, pues vaya sacando sus conclusiones. Me temo que por extensión, más bien la información de estos temas brilla por su ausencia. Y más bien me temo que cuando hay contenido sobre estos temas, lo que se enseña es la leyenda negra, precisamente. Lo que sí capto, muchos españoles, y algunos lo tienen, o algunos lo hemos llegado a tener en un momento dado, por ignorancia, pues hemos podido llegar a tener, pues puedo decir que hay gente que lo tiene, pues un sentido de vergüenza de lo que hicimos o que hicieron los españoles. Es decir, no estamos educados, pero es muy fácil mirar un libro de historia de España, de cualquier curso, unos cursos que sea de historia de España, por ejemplo, el segundo de bachillerato, y qué tiempo se dedica a América, la América española, en el programa, en la programación. ¿Cuántos segundos de información recibe un alumnado de América española de lo que ocurrió? No hay conciencia de que en aquella época podías ir desde coger una mula, cargarla de ciertos recursos y desde Tierra de Fuego, a lo mejor de toda América del Sur, pues llegar hasta pasar el actual México, porque esa es otra, el virreinato de Nueva España no era el México actual, el México actual es un tercio o una cuarta parte de lo que era el virreinato de Nueva España. O sea, podías llegar casi a Alaska hablando el mismo idioma, hablando el mismo idioma. Eso lo desconocemos, lo que hay ignorancia. Enlazándolo con lo de antes, política actual, en México nos pide perdón. Datos concretos, yo ahora digo datos aproximados, no venía esta entrevista preparado, ¿no? Pero datos aproximados. En 1800, cuando el virreinato de Nueva España, pues todavía era uno de varios reinos de las Españas, ¿no? Pues ahora me confundo, 4 6 creo que había 6 millones de personas. Pues si había 6 millones de personas, el porcentaje para entendernos, autóctonos era 4 millones de 6. Y esos 4 millones de autóctonos hablaban sus idiomas, varios, locales, sus idiomas locales. Y esos 2 millones que he dicho, pues eran entre españoles, descendientes españoles, mestizos, etcétera, que ahí, pues sí, mayoritariamente hablaban español. Eso 1800. Ahora mismo, en 2023, ¿cuál es el porcentaje de población, como queráis llamarlo, autóctona, aborigen? Pues no sé si 7 o 17, dejémoslo en 10%. Me puedo equivocar, 10, 11, 12, 13, 15%, no más, de la población total de México. Aquí no hay que pedir responsabilidad. Y vuelvo a decir, Estados Unidos le compró, le robó, se las ingenió para apoderarse de... O sea, es que más de la mitad del Estados Unidos actual pertenecía al Reino de Nueva España. Y eso los mexicanos actuales, su presidente no le pide perdón al presidente de Estados Unidos. Esas son las repercusiones, que no las queremos prácticamente casi todos. Sí, bueno, ahí está lo de la Armada Invencible. Eh, Eventos históricos concretos. Estaba pensando en las leyes de Burgos, creo que fue en 1512, que Fray Bartolomé de las Casas y otros frailes que, bueno, estuvieron los primeros años de los españoles en tierras americanas y vieron cómo se trataba a los indígenas y lo criticaron. Y a partir de ahí ya se tomaron esa serie de medidas de leyes para contemplar de manera más humana en el contexto de la época a esa población. Precisamente ese hecho iría en contra del fundamento de la leyenda negra. Exacto. Cosa que la leyenda negra procura evitar, ¿no? Que se mencione de la autonomía de la clase. Sí. Sí, bueno, hay hechos importantes, ya te comentaba antes, ¿no? La trayectoria durante el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna y
la endogamia que hace que los austrias cada vez vayan siendo menos capaces y las malas alianzas y la capacidad de Gran Bretaña de jugar sus bazas, hace que se vayan sentando en relatos. Volviendo al tema que usted mencionó anteriormente, por ejemplo, el de la Armada Invencible, esto pudo haber sido utilizado como propaganda, ¿no? Para intentar desprestigiar al propio ejército español o a la esencia de la propia nación, ¿no? Pues perfectamente, porque si uno le pregunta a un estudiante inglés cómo se trata, o británico, cómo se tratan esos acontecimientos en relación a, a cómo se tratan aquí, pues podríamos encontrar ciertas similitudes que cuando se tratan las fuentes de información, pues se demuestra que no fue tanto acierto militar por parte de Inglaterra Como error. como error y la providencia, ¿no? Que envió una gran tormenta y que envió a pique a una gran parte de la flota, ¿no? Sobre este tema, que pensáis, algunos consideran, aparte del hecho, vosotros estáis hablando del hecho, pero que la nomenclatura, el sintagma, la expresión, leyenda, Armada Invencible, haya cuajado en los libros de historia español, Mm. que nosotros le llamemos, Sí, aceptemos llamarle Armada a eso me Invencible, refería. eso es triunfo de De la la leyenda leyenda negra, negra. de eso me refería, claro. Porque realmente España Es irónico, se conoció así, ¿no? es que es irónico, o sea, sí, la nomenclatura es una Es ironía, una aceptación. es una aceptación de la leyenda negra, es una asimilación de la leyenda negra. Por eso la mencionaba. Bueno, y como última pregunta, le quería preguntar acerca de si conoce usted algún evento histórico que pudiese haber fomentado la expansión de la leyenda negra, por ejemplo. Bueno, el fenómeno histórico en general, pues te diría que el auge del Imperio Británico. El auge del Imperio Británico, al final sí que fue un imperio poderoso militarmente, navalmente, etcétera, pero para poder conseguirlo tuvieron que ser una serie de cuestiones internas, económicas, industriales, etcétera, pero previamente, cuando no podía militarmente con el Imperio Español, previamente, pues esa labor de acoso y derribo ideológico, porque si no, les hubiese costado más, les hubiese costado más. Ahora mismo, por ejemplo, en la zona del sur, en Chile, Argentina, pues hay una cultura, si no confundo, son los mapuches, que tienen pues, un interés, no sé si lógico y razonable, en su propia cultura y desean una autonomía, desean una independencia. Incluso pues una zona que sería de Chile, incluso de Argentina, y de hacer un país de la cultura mapuche En la Patagonia, ¿no? en la Patagonia. Muchas gracias. Pues hay no sé el nombre técnico, unas asociaciones, unas fundaciones, unos organismos, unas instituciones que lo están promoviendo y favoreciendo. Busquémoslo en Internet. Y cuando tengamos el nombre exacto de esa fundación, esa asociación, miremos dónde tiene actualmente la sede. En Londres. Ese dato sí que lo sé. En Londres. Porque desde hace varios siglos hay un interés en fragmentar, divide, vencerás lo que fue en su momento la monarquía. Fenómenos históricos, no nos desviamos del tema. Fenómenos religiosos es muy importante. A mediados del siglo XX en adelante, pues hubo la teología de la liberación, que pues, de una forma muy simplista podríamos decir una versión, entre comillas, iba a decir el ala izquierdista de la Iglesia Católica, para entenderlo, esto es una etiqueta, con todas las etiquetas falsas, ¿no? Pero para entendernos, y evidentemente, claro, que tenían ideas, no lo sé, siendo positivo, pues muy buenas, sin ironía, de estar con la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, ¿quién sean los pobres? Los aborígenes. Evidentemente está muy bien mejorar la pobreza de quien sea, pero se ha hecho con ideas de que el español llegó
destrozó, mató, asesinó, violó una cultura entera con, con la inmensa mayoría de sus habitantes. A veces se dan cifras de la cantidad de millones de personas que habían en América en 1492 que realmente no tienen ninguna justificación ni histórica ni biológica. O sea, no había tanta gente. Y entonces hay varios fenómenos, pero el más gordo es la expansión del Imperio Británico. Eso ha sido lo más eficaz a la hora de extender la leyenda negra. Y lo concluyo, creo que has dicho la última pregunta. Lo más gracioso, por no decir esto, que el pueblo que más se cree la leyenda negra es el pueblo español. Según una serie de entrevistas y datos recopilados, la noción de la leyenda negra española ha sido objeto de cuestionamiento por parte de numerosos expertos e historiadores. Estos estudios revelan una imagen más matizada de la presencia española en América y Europa, desafiando las simplificaciones y prejuicios que han caracterizado esta narrativa a lo largo de los siglos. En este sentido, es fundamental reconsiderar las percepciones arraigadas y examinar críticamente la veracidad de estas afirmaciones históricas. Las universidades y ciudades establecidas por los españoles en América no solo fomentaron el progreso intelectual y económico, sino que también sirvieron como centros de intercambio cultural, donde las tradiciones europeas y americanas se entrelazaron. Los españoles no solo respetaron las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, sino que también les brindaron oportunidades para prosperar y participar en la sociedad colonial. La conservación de las costumbres locales y el enriquecimiento sociocultural fueron pilares fundamentales del legado español en América. Las leyes de Burgos, promulgadas en 1512, marcaron un hito en la protección de los derechos de los indígenas en las colonias españolas. Además, estas mismas leyes anti-esclavitud de la reina Isabel la Católica demostraron un compromiso temprano con la justicia social y la abolición de la esclavitud española a lo largo de todo el mundo. Hoy, instamos a los españoles a estar orgullosos de su pasado y reivindicar su historia y legado. No dejemos que la sombra de la leyenda negra española nos oscurezca, ni nos permitamos creer en las falacias y bulos que la rodean. Es hora de abrazar nuestra historia con toda su complejidad y celebrar el legado de España en el mundo.